Bienvenido al sermón de la semana de la Iglesia Cielos Abiertos. Esperamos que disfrute del mensaje del pastor Rodrigo Campagnolo. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, seguinos en Instagram como Cielos Abiertos Funes. Bueno, quería que vayamos a la palabra de hoy. Estoy agradecido por todo lo que Dios está haciendo. Y vamos a bajarlo un poquito eso. Saben, hoy quería compartir un mensaje que el Señor me viene dando hace algunas semanas. El Señor me viene hablando mucho acerca de lo mismo. Viene insistiendo en esto y quiero ser fiel. Le confieso que no siempre para mí es fácil poder transmitir lo que siento de parte de Dios. Porque hay momentos en que la palabra siento que tiene que primero hacer mella en mí. No quisiera hablar de algo que verdaderamente no está transformando mi vida. Y por eso hoy le hablo desde la sinceridad de una palabra que verdaderamente trastorna mi vida. Desde una palabra que motiva a que me levante y que me deja pensando cuando me acuesto. Les hablo desde la honestidad de un mensaje que creo que tiene que ver con el proyecto no solo de mi vida personal, sino con algo que Dios está haciendo en esta congregación, porque tiene que ver con la identidad de nuestra congregación. ¿Cuántos están en un racimo ya hasta ahora? Levanta tu mano si estás en un grupo de conexión, en un racimo. Los que no están en un grupo de conexión, yo te invito a que vayas. Te invito a que vayas. ¿Sabes por qué? Porque este es un tiempo en que Dios está formándonos a través de la convivencia. Creo en el poder que hay en la convivencia, creo en el poder que hay, lo he hablado desde el día 1, creo en el poder que hay en los lazos significativos, creo en el poder que hay en las conexiones profundas, creo en serio en el poder que hay en ese, como lo dice la palabra, ¿no? Que el hierro se afila con el hierro. ¿Viste cuando vas a la carnicería? ¿Cómo se afila el cuchillo? ¿Con qué? Con otro hierro, ¿no? Hago el cambiazo. El hierro se afila con otro hierro. Y yo creo que en nuestra vida ocurre lo mismo. Yo creo que en nuestra vida Dios usa a la gente que tenemos alrededor, gente de Dios, e inclusive Dios usa gente que no es de Dios, pero que Dios la puede usar para pulirte. Pero cuánto más en la iglesia en que somos hermanos. Por eso no es el tema de congregarte por congregarte, es congregarte para rozarte con gente, ¿no? Y hace 2 meses que venimos hablando, insistiendo mucho respecto de esta palabra, sozo, ¿sí o no? Los que están en un racimo, ¿no? De que Dios te quiere sanar, de que Dios te quiere liberar, de que Dios te quiere salvar, que verdaderamente Dios quiere llevarte a un nivel de limpiar como con un río, aguas que limpien tus emociones, aguas que limpien tu espíritu, aguas que limpien tus pensamientos, aguas que puedan limpiarte de toda carga para que puedas enfocarte verdaderamente en Dios y ser libre para servirle. Hace 2 meses, literalmente, hace 2 meses que venimos machacando y machacando y machacando con esto, porque entendemos que es ese, y ahí voy al mensaje, es este el ámbito perfecto donde podemos incubar el avivamiento que se viene. Es en un ámbito de sanidad, es un ámbito de libertad, es en un ámbito de que todo lo que dice esta palabra yo lo pueda creer. ¿Sabes? Hoy he hablado con los músicos respecto de cuántas veces se nos ha dicho
que Dios vive adentro nuestro? ¿Cuántos escucharon alguna vez que Dios vive adentro nuestro? Pero yo me he replanteado mucho respecto de qué tanto creo este pasaje. ¿Cuántos escucharon hablar de que el Espíritu Santo vive en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo? 1000 veces. 1000 veces escuchamos esto. Ahora, el nivel de entendimiento que nosotros tenemos de esto se debería ver reflejado en nuestra vida. Pues yo le decía a los músicos, Jesús va caminando y se encuentra con una multitud de gente yendo y llorando detrás de un féretro. El hijo único de una viuda había muerto. No había situación peor que uno se pueda imaginar. Pero en ese contexto Jesús llega al lugar y le dice al niño, levántate. Y dice que lo toma de la mano y se lo devuelve a la madre. Lo interesante para mí, porque muchas veces yo he podido creer que Jesús puede hacer esas cosas, lo interesante para mí y lo difícil de asimilar muchas veces es que ese mismo Jesús que resucitó a ese niño ahora vive en mí. Por lo tanto, el que puede resucitar a los muertos vive en mí y opera a través mío. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan natural serían para vos y yo cruzarnos por la calle con un féretro y los autos yendo detrás, poner el auto adelante, baliza, freno en mano? Tranquila, doña, que yo se lo soluciono. Porque si estamos diciendo que Jesús vive en mí, el mismo que resucitó a Cristo entre los muertos, el Espíritu Santo que vive en mí, ese es el que obra en mí. Entonces yo creo que Dios está incubando en esta congregación el ámbito propicio para que todo lo que dice este libro que Dios es, y todo lo que dice este libro que yo soy, y todo lo que Dios dice que Él puede hacer, y todo lo que Él dice que yo puedo hacer en Él, lo pueda creer. Por eso, no es casualidad que hace 2 meses que estamos metiéndonos en un proceso de sanidad, metiéndonos en un proceso de liberación, metiéndonos en un proceso, porque no queremos que nada nos estorbe. Estamos queriendo incubar en este ambiente. ¿Qué es lo que viviste hoy? ¿Qué es lo que viviste hoy en medio de la adoración? ¿Por qué provocamos esto? Solo por una cosa, porque nos hemos dado a la tarea de incubar el avivamiento. Que el avivamiento no es otra cosa que todo lo que Dios dice que podemos vivir en la tierra. La manifestación visible del Dios invisible obrando a través de la iglesia. Por eso cuando Jesús le dice a Juan el Bautista, a los discípulos de Juan el Bautista, ¿ustedes quieren decirle a Juan si yo soy el que debía de venir o no? Ok, contéstenle esto. Lo que vieron, que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, los oprimidos son liberados y el evangelio anunciado. Pregúntenle a Juan si eso le sirve. Por lo cual, ¿cuál es la evidencia de que el reino de Dios ha llegado a la tierra? Jesús dijo así: si yo echo a un espíritu inmundo, entonces el reino se ha acercado a la tierra. La autoridad de Dios, el diseño de Dios, la oración del Padre nuestro: Señor, venga tu reino, tu voluntad sea hecha, tu reino venga, tu voluntad sea hecha. Tenemos un llamado a incubar en este lugar todos nosotros este avivamiento, hasta que cuando en la ciudad se diga: en ese lugar
en ese lugar. Ya no le tienen miedo al cáncer. Y que cuando en los hospitales nuevitos que se están poniendo para atender no tengan solución, digan, médicamente no hay solución, pero anda a ese lugar, porque en ese lugar no le tienen miedo al cáncer. El mensaje de hoy se llama incubar el avivamiento. ¿Sabes? La base del avivamiento es la transformación del corazón. Yo quiero que me acompañes a Juan capítulo 4. Quiero darte un ejemplo. ¿Cómo funciona? Juan capítulo 4 es una historia que hemos leído muchas veces. Voy a leer solo algunos versículos porque ya conocemos la historia. Es la historia de la samaritana. Es la historia de una mujer que vivía sin conocimiento de Dios. Los que están viniendo al curso bíblico de los lunes saben que cuando se dividió el reino de Israel en reino del norte y reino del sur, y luego fue conquistado por Asiria y por Babilonia, la Israel, como se lo conocía, de 12 tribus se desdibujó. Entonces, luego de que Israel vuelve, solo vuelve un pequeño grupo que vivía en Jerusalén y sus alrededores. Y lo que se conocía comúnmente como el reino del norte pasaron a ser los samaritanos. Y ocurría que entre los samaritanos y los judíos no se hablaban. Porque como Israel entendía que solo en el templo se podía adorar y los samaritanos no tenían acceso al templo de Jerusalén, los samaritanos pasaron a ser como de segunda selección, como judíos de segunda selección, al punto de que ya no eran más judíos, eran samaritanos. Lo único que tenían era el pozo de Jacob dentro de su geografía y lo tomaban como un lugar geográfico santo. Sin embargo, los judíos decían que como solo en Jerusalén se podía adorar, los samaritanos eran judíos de segunda selección. Por eso Jesús pasa por Samaria a riesgo de ser apedreado. Los judíos se vestían distinto, se caminaban distinto, hablaban distinto y de hecho discriminaban a los samaritanos. Pero Jesús se encuentra no solo con una samaritana, sino con una mujer, siendo que era una época machista. Entonces, Juan capítulo 4 cuenta acerca de cómo esta mujer se encuentra con Jesús. Y entonces, en el verso 9, dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Para que entiendan, ¿no? Ni siquiera un vaso te puedo compartir. Entonces Jesús está hablando con ella y le dice, dame agua. Y esta mujer le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Jesús le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. El verso 15 dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Y Jesús le contesta en el verso 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús, que conoce el corazón humano, Jesús que conoce hasta lo más profundo, le dice, anda y llama a tu esposo. No, dice, no tengo esposo. Bien has dicho, porque ya has tenido 5 y el que tenés ahora no es tu esposo. Jesús quiere confrontarla a ella, a de que deje de buscar lo que solo Dios le puede dar. Por eso le dice, yo tengo para darte agua de vida eterna que va a saciar tu ser, como hoy le cantábamos, ¿no? Fíjense cómo el Espíritu hace las cosas. Vos sos todo lo que yo necesito. Como esta mujer, Señor, necesito de esa agua. Y Jesús dice, quiero darte de esta agua que va a saciar tu ser.
y que no lo ha podido saciar ni el primer marido, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni este que ni marido es. Le dice, quiero darte de esa agua. Y entonces cuando él le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, ella dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Yo creo que ya te podrías haber dado cuenta con mucho menos, ¿no? Pero con esto no había duda. Dice, la historia es larga, pero para hacer esta historia larga más corta, quiero contarte lo que pasa con esta mujer. El verso 28 dice así, mira lo que dice, seguime, ¿cuántos tienen Biblia ahí? Seguime el capítulo 4, verso 28, dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Revelación. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Bueno, seguime. Dice, verso 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Verso 42. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Fíjate el poder que hay en un corazón que es transformado, porque esta samaritana que hasta hace 5 minutos había tenido 5 maridos y uno que ni siquiera título de marido tenía, de repente se encuentra con Jesús, como el endemoniado gadareno que vimos al principio de la reunión. Un encuentro con Jesús le hace dar un giro de 180 grados y es tal la transformación que ella sale de ser una adúltera, se convierte en una avivadora. Porque dice que todo el pueblo conoció a Jesús por el testimonio de ella. Viste que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? El caso de esta mujer es esto. Una mujer que se le había perdonado mucho y que por lo tanto mucho amaba, ella se convierte en una avivadora. Ella se convierte en una mensajera de estas buenas noticias. Acá hay uno que conoce hasta lo más profundo de mi corazón. Este debe ser el Cristo. Y ella es transformada de tal manera que genera un avivamiento en el pueblo que ya no quería tener nada que ver con los judíos. Por eso yo creo que la base del avivamiento es la transformación del corazón. Es la transformación del corazón. No podemos pretender traer un avivamiento a la ciudad si ese avivamiento no comienza por nosotros. Por eso a mí me gusta 1 de Pedro capítulo 4 verso 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. ¿Escuchaste eso? Es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. El otro día hablamos con Guille, Éxodo capítulo 2 cuenta de que Moisés se dirige a Egipto porque Dios le había dado la palabra de ir a liberar a Israel, pero resulta que a mitad de camino la presencia de Dios se choca con él y Moisés dice que fue como atacado por Dios al punto tal de que estaba a punto de morirse. Su mujer, una mujer extranjera, una mujer sin entendimiento del pacto de Dios hecho con Abraham, se aviva y dice, no podemos ejercer ministerio si primero no somos lo que Dios nos mandó a hacer. No podemos salir a hacer si primero no somos. Hay una prioridad que hoy tenemos, la prioridad de ser primero para hacer después.
Por eso esta mujer, que era una extranjera, que supuestamente no tenía entendimiento, se dio cuenta rápido de que el hijo de Moisés no había sido circuncidado. Por lo cual dice que afiló una piedra. Ay, mi hermano, ahí no existían los bisturí. Cada vez que leo en la Biblia que se circuncidaban con una piedra, me frunzo. Cazó una piedra y circuncidó al niño. Y en ese momento dice que Dios lo dejó a Moisés. Porque no podemos pretender hacer nada si primero no somos testimonio. Para dar testimonio tenés que ser testimonio. Por eso es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Saben? Muchas veces yo me he encontrado diciéndole: Señor, mira cómo estoy, mira lo que me pasa. Mira, Señor, la oposición espiritual que hay. Mira, Señor, cómo el diablo se ha levantado. Y el Señor me ha llevado a Jeremías capítulo 12. Dice: sí, los que corren a pie han hecho que te canses. ¿Cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Porque Dios me está mostrando que no es que el diablo es poderoso. No es que Dios me abandonó. Es que todavía necesito recalibrar mi vida para que nada pueda detenerme en mi llamado, en mi propósito. Necesito ser transformado al punto tal, no de que siga luchando con las mismas cosas. Necesito ser transformado para que mi vida ocurra como en la vida de Jesús. Jesús llegaba a un lugar y los demonios gritaban: ¿por qué nos atormenta antes de tiempo? No tomamos conciencia de que muchas veces hay puertas abiertas en nuestra vida y que Dios está llevándonos de la mano en un camino hacia esta sanidad, hacia este sozo. Ser sano, ser libre, ser salvo, ser próspero, porque en este libro está todo lo que yo necesito para vivir en esa condición. Entonces yo preguntaba hace alguna semana: ¿en qué estás siendo transformado en este tiempo? Y hoy te vuelvo a hacer esta pregunta: ¿en qué estás siendo transformado en este tiempo? ¿Estás siendo transformado? ¿Sentís que estás siendo transformado en algo? Porque si no estás siendo transformado, algo pasa en tu vida y en mi vida. Tenemos que ser transformados porque, como decía hoy, no vivimos por la lógica de la tierra, no vivimos por la lógica de este mundo, vivimos desde el cielo hacia la tierra. Y en muchos aspectos el reino de los cielos es para nosotros como el reino del revés. En muchos aspectos el reino de los cielos es como el reino del revés. No podemos vivir el reino de Dios desde la lógica humana, es imposible. Es imposible, decí conmigo, es imposible. ¿Sabes? Saulo de Tarso se creía que amaba a Dios. De hecho, él amaba a Dios. Pero el problema que tenía es que amaba a un Dios que no conocía. Por eso, por amor a Dios, iba matando cristianos. Fíjate lo que ocurre cuando pretendemos vivir el reino de los cielos con la lógica de la tierra. ¿En qué cabeza cabe amar a Dios y por amor a Dios matar cristianos? Pero vos y yo muchas veces somos así. Porque vivimos con la lógica humana y perdemos la frescura del espíritu. ¿Sabes? Hay mucha gente que se acerca y con la necesidad de encontrar un referente espiritual, un mentor espiritual. ¿Sabes por qué? Porque conoció al Señor y iba todo bien, pero cuando conoció a la iglesia salió espantado. Porque hay gente que cuando conoce al Señor es capaz de comenzar a ser transformado y el Espíritu suple todo lo que falte conforme a la riqueza en gloria, pero no pierde esa frescura. Ahora, cuando se encuentra con cristianos viejos, dinosaurios mamut espirituales,
Se espanta porque ve gente que dejó de ser transformada. Y no solo que ya no es transformada para bien, sino que ahora empieza a justificar con rituales religiosos su carnalidad. Y corremos todo el riesgo de convertirnos en una estructura religiosa activista, preocupadas en hacer, pero dejando mucho que desear en el ser. Hay ámbitos eclesiásticos, hay ámbitos religiosos que se vuelven extremadamente tóxicos cuando perdemos la capacidad de ser transformados. Porque ahora viene un nuevito en la fe y te dice: ¿cuántos años tenés de creyente? 20 años de creyente. Y dice: si voy a terminar así, más vale me voy al mundo. La Biblia dice: como diste el oriente del occidente, así mis caminos de vuestros caminos. Y eso nos pasa todo el tiempo. Esto Dios se lo está hablando al pueblo de Dios, no se lo habla a los extranjeros. Como distan el oriente del occidente, así están nuestros caminos, distintos de los caminos de Dios. Necesitamos volver una y otra vez, una y otra vez. Por eso en 15 días vamos a comenzar un ayuno. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos que necesitamos que todo nuestro pensamiento, todo nuestro cuerpo, todas nuestras emociones, todos nuestros proyectos, todo nuestro ser se alinee a una sola cosa: buscar a Dios. Buscar a Dios. No perder la frescura cuando sientas que no puedes orar, cuando sientas que no puedes escuchar a Dios, cuando sientas que la Biblia no te dice nada, cuando sientas que la carne te aflora como nunca, cuando es una carnicería con pata. En ese momento, ¿sabes qué tenés que hacer? Ayunar. Metete en días de ayuno y oración y te aseguro que ahí vas a entrar en una ruleta, en una montaña rusa emocional, porque vas a pasar por la ansiedad, por la frustración, por el enojo, por la alegría, por la satisfacción, por la insatisfacción, por la alegría, por la culpa. Puede pasar de todo ahí. Yo siempre le digo a Priscila: mi amor, ojo que estoy ayunando, puedo estar emocionalmente inestable. ¿O no? Y es verdad, anticipo la jugada. Quiere decir, teneme un poquito más paciencia normal, porque viste que el hombre con hambre es peligroso. Pero es que yo entiendo que necesito vivir desde el cielo hacia la tierra. Toda mi lógica religiosa no me alcanza, no me sirve, no me ha funcionado. Te lo doy pero te doy fe de que no funciona. El día que entres en ese piloto automático, ahí tenemos un piloto que no puedo explicar. El día que entras en piloto automático, estás frito. Estás perdido. El día que pierdas el hambre, estás perdido. Metete en un ayuno y oración. El día que sientas que no estás siendo transformado, preocúpate. Por eso yo te pregunto: ¿en qué estás siendo transformado en este tiempo? No me digas cómo creció tu ministerio, no me digas cómo la gente te ovaciona. No. Te pregunto otra cosa: ¿en qué estás siendo transformado en este tiempo? Necesitamos vivir desde el cielo hacia la tierra. ¿Sabes? Yo agradezco al Señor que el Señor nos dejó en su palabra verdaderas llaves. Seguime a Mateo capítulo 5, porque en esto de vivir desde el cielo hacia la tierra, yo creo que las bienaventuranzas son el ejemplo más práctico de llaves para vivir desde el cielo hacia la tierra. Mateo capítulo 5, verso 1. Las bienaventuranzas. Mientras que vos y yo queremos vivir, mientras que vos y yo estamos queriendo vivir desde nuestra lógica ritual, desde nuestra lógica religiosa, desde nuestra lógica humana, los principios del reino de Dios, vamos a golpearnos una y otra vez contra la pared. Y ni hablar de cuando Jesús expone la bienaventuranza.
Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarle diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Escucha esto, verso 4. Dichosos los que... ¿Los que qué? ¿Cómo dichosos? No debe haber un error de imprenta ahí. ¿Dichosos quiénes? No, ahí Jesús se debe haber equivocado. ¿Cómo dichosos los que lloran? Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Pero el humilde, Señor, es el que considera que no tiene nada. Y vos estás diciendo que toda la tierra es su herencia. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpios porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos le pertenece. ¿Cómo es esto? La bienaventuranza aparecen del reino del revés. Jesús dice: dichosos los que lloran. Dichosos los que tienen hambre. Mi mente natural no lo puede entender. Porque no hay nada peor que tener hambre. Porque no hay nada peor que estar llorando. Pero Jesús dice que es dichoso. Mi lógica humana no logra comprender, pero cuando entro en el Espíritu me doy cuenta que estas bienaventuranzas son llaves. Son llaves. Aunque tengas 20 años de convertido, 30 años de convertido, 50 años de convertido, si una y otra vez no te acercas al Señor sintiendo que no tenés nada y que necesitas todo de Él, que dependés de Él, que hoy necesitas de Él, que hoy clamás por Él, que hoy estás desesperado por Él, si hoy no tenés hambre y sed de que la justicia de Dios venga sobre la tierra, si hoy te sentís satisfecho, estás en problema. Pero si tenés hambre, pero si te sentís que no tenés nada, si Él no está con vos, pero si no tenés hambre, dice, de justicia, si no mirás con compasión a los que un día cometieron los mismos errores que vos cometiste, si no tenemos esta mentalidad, lo hemos perdido todo. Lo hemos perdido todo. Yo creo que para incubar este avivamiento necesitamos vivir en sanidad. Necesitamos vivir en libertad, necesitamos vivir en liberación, en prosperidad, necesitamos vivir desde el cielo a la tierra, mirando, aunque parezca el reino del revés. Acá hay una llave: los que sean limpios de corazón van a ver a Dios. Aquí hay una llave: los que trabajen por la paz van a ser llamados hijos de Dios. Y así en la Biblia encontramos que cada llave en la Biblia está relacionada con la humildad. La iglesia de Filadelfia dice que tenía la llave de David. Dice, ¿por qué? Porque aguardaste en la persecución, en la lucha, fuiste constante. Y no perdiste tu depósito, porque no perdiste las promesas, porque no perdiste tu identidad en el medio de las luchas. Igual que David, perseguido por Saúl, decidió no contaminarse, decidió no caer en pecado matando a Saúl. Dijo, me voy a mantener. Aunque todo hable en contra de lo que Dios me prometió, me voy a mantener en dignidad, me voy a mantener en obediencia, me voy a mantener en corazón limpio, me voy a mantener en un corazón diferente, porque se había dicho que ese muchacho era un hombre conforme al corazón de Dios, y él no se contaminó, él pudo perseverar. La Biblia dice que la iglesia de Filadelfia, por haber aguardado en medio de las luchas sin perder su identidad, tenía una llave, la llave de David.
Cuando nosotros dejamos de mirar lo que ocurre en la tierra para mirar lo que ocurre en el cielo. Cuando vivimos desde el cielo para la tierra, sin contaminarnos con lo que pasa a nuestro alrededor, sin contaminarnos con las situaciones que nos provocan, sin contaminarnos con la realidad que nos rodea, obtenemos llaves. Y la clave está en que los avivamientos más grandes de la historia no vinieron por grandes teólogos. No vinieron por gente influyente en la sociedad. No vinieron a través de gente importante. El avivamiento siempre vino por gente que lo había perdido todo. El ejemplo está en que los 120 del aposento alto estaban escondidos. Se había ido Jesús. Estaban escondidos porque el maestro que había estado con ellos había sido crucificado. Y cierto, había resucitado, pero ahora los querían matar a ellos. El primer avivamiento de la historia de la iglesia viene a través de 120 que lo habían perdido todo. El avivamiento de Azusa en Estados Unidos viene a través de un pastor que era negro en medio de una sociedad racista. El avivamiento de Azusa ocurre en una iglesia de negros, en una sociedad racista. ¿Por qué? Porque Dios necesita gente dispuesta a todo. Y yo siento que muchas veces con el paso de los meses y el paso de los años dejamos de ser sensibles a lo que Dios está hablando y dejamos de permitirle a Dios trabajar en nuestra vida. Por eso, en vez de convertirnos en un ámbito donde la gente pueda ser restaurada y donde el culto a Dios es restaurado, nos convertimos en un ámbito tóxico para la gente que se convierte. El Señor me llevó estos días a Jeremías capítulo 18. Seguime por favor, vamos a leerlo juntos. Jeremías capítulo 18. ¿Me seguís hasta acá? ¿Estás ahí? Jeremías capítulo 18 dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa de él. ¿De quién? Y allí te comunicaré mi mensaje. ¿Sabes? El verso 2 me llama la atención. Dice: baja. ¿Cuándo? Ahora mismo. Entre paréntesis. Si querés escuchar a Dios, tenés que estar dispuesto a obedecer a Dios. No le dijo, baja cuando quiera. Le dijo, baja ahora. Señor, pero estoy viendo la gala de eliminación de Bake Off. Quiero ver si Gisela se va o no. Señor, estoy ocupado. Señor, tengo mi proyecto. Baja ahora mismo. Y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo. Se le deshizo. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En este momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Yo te pregunto, iglesia muy amada, yo te pregunto, cielos abiertos Funes, ¿acaso no puede hacer Dios con nosotros como hizo con ese barro?
Hay algunos que están con carita de miedo. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Acaso no puede hacer Dios lo que hizo con ese barro? Yo sé que Dios te quebrante y que te haga nuevo. Es doloroso, pero déjame decirte que vale la pena. Yo te pregunto, ¿en qué estás siendo transformado en este tiempo? ¿En qué estás siendo transformado? ¿En qué está siendo renovada tu mente en este tiempo? Te hago una pregunta. ¿Hay alguna de estas cosas en tu vida? ¿Amargura? ¿Falta de perdón? ¿Necesidad de perdonarte a vos mismo? ¿Pecados, ofensas contra Dios, contra las personas? ¿Temor? ¿Pecados sexuales? ¿Vicios? ¿Ocultismo? ¿Enojo? ¿Incredulidad? ¿Espíritu de huerfanito, de miseria? ¿Enojo contra Dios? ¿Activismo? ¿Ansiedad? ¿Chismes? ¿Crítica? ¿Falta de compromiso en tu vida espiritual? ¿Envidias? ¿Individualismo? ¿Desánimo? ¿Frustración? Etcétera. Podría enumerar y enumerar y enumerar, ¿no? Yo te pregunto, ¿está siendo renovada tu mente en este tiempo? Dios quiere llevarte a todo lo verdadero, a todo lo noble, a todo lo justo, a todo lo puro, a todo lo hermoso, a todo lo de buen nombre. Y el plan de Dios es silenciar cada emisión diabólica simplemente haciéndote pensar cosas benditas. Por eso es necesario que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Escucha esto. Si hay alguna de estas cosas en tu vida, acordate que el plan de Dios es silenciar, eliminar cada una de estas cosas, simplemente manteniéndote pensando cosas benditas. Pensando en lo verdadero, en lo noble, en lo justo, en lo puro, en lo hermoso, en lo de buen nombre. Puede que te lleve algún tiempo reajustar esto. Puede que te lleve algún tiempo reajustar esta cinta que se reproduce en tu mente, pero es crucial que puedas reemplazar el mensaje que está sonando por el mensaje que debe sonar. ¿Me explico? El Espíritu Santo te está transformando y quiere conectarte con tu verdadera identidad. Yo siento que muchas veces cuando pasan los años en la vida cristiana no queremos reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque se supone que eso ya no debería estar ahí. ¿No te pasó alguna vez dándote cuenta de que hay cosas en vos mismo que ya no deberían estar? O que al menos te parece que ya no deberían estar. A mí me pasó. Y creo que muchas veces sufrimos por reconocer nuestros errores porque estamos marcados por el rechazo. Muchas veces creemos que Dios ya me perdonó, pero si ahora yo vuelvo a tener esto en mi vida, posiblemente ya Dios me diga, no, ya me cansaste. ¿Por qué? Porque estamos marcados por el rechazo. Nos cuesta reconocer nuestros errores porque estamos marcados por el rechazo. ¿Por qué? Porque un padre tuvimos y no te recibí de esa carrera que fue tu abuelo, fue tu padre, fue tu hermano. No seas mi hijo.
Y tal vez tu situación no sea tan extrema, pero todos estamos marcados por el rechazo. Y por eso muchas veces nos cuesta reconocer los errores. Pero en Cristo ya no tengo problema con reconocer mis errores, porque vivo en la aceptación y en la justicia de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 9. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, verso 9. En una semanita nada más ya vamos a ir a Epístolas Paulinas. Va a estar buenísima. Filipenses capítulo 3, verso 9 dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. ¿Sabes qué, mi amigo? Quiero decirte 3 cosas. 1, que hoy podés vivir en una relación perfecta con Dios a pesar de tus errores por medio de la gracia. ¿Escuchaste eso? Hoy podés vivir una relación perfecta a pesar de tus errores por medio de la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 2, hoy podés vivir un progreso y una transformación permanente por la misma gracia. ¿Escuchaste? Hoy podés vivir un progreso y una transformación permanente por la misma gracia. Y 3, nunca perder de vista tu ciudadanía y tu destino celestial por medio de esa gracia. Quiero terminar con esto. Somos llamados a incubar un avivamiento. Somos llamados a incubar en este lugar un avivamiento. Pero no hay mejor manera de hacerlo que comenzando por la transformación del corazón. Por eso termino este mensaje con esta pregunta: ¿en qué estás siendo transformado en este tiempo? Algunos me dirán: qué insistente, 2 meses me venís haciendo esta pregunta. 2 meses me venís haciendo esta pregunta. Y todo lo que sea necesario. Dice Pablo: a mí no me es engorroso repetirle las cosas y para ustedes es seguro. Dijo, ¿no? Para mí no es engorroso repetirle las cosas y para ustedes es seguro. ¿En qué estás siendo transformado en este tiempo? ¿En qué está siendo renovada tu mente? ¿Cuántas veces por guiarte por emociones seguís dando vuelta en círculo en el desierto? Yo siento de que tengo que decirte esto: es tiempo de que sea transformado por la renovación de tu entendimiento para vivir en sanidad. ¿Cuántos quieren vivir en sanidad? Para vivir en libertad. ¿Cuántos quieren vivir en libertad? Para vivir en bendición. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Para vivir en salvación. ¿Cuántos quieren vivir en salvación? Para vivir en prosperidad, en libertad, en sanidad, en bendición, en el camino, en el centro de la voluntad de Dios, y que en todo te vaya bien. Dios tiene eso para tu vida. Dios tiene eso para mi vida. Y Dios te lo va a dar. Dios te bendiga. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Si este podcast semanal ha bendecido tu vida, no dudes en contactarnos. Y si puede bendecir a alguien más, compartilo. Hasta la próxima.